En distintos momentos de nuestra vida solemos enfrentarnos a muchos cuestionamientos internos sobre quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Puede resultar abrumador porque queremos respuestas y soluciones inmediatas. Está bien reflexionar, preguntarnos y proyectarnos sin que esto nos determine. Cada una de las emociones que sentimos son necesarias. No debemos catalogarlas en malas ni buenas, son solo emociones que debemos aprender a transitar. Hola, gracias por estar aquí hoy nuevamente con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que me mueve demasiado porque llevo 10 años descubriendo este laberinto de la maternidad, esos mismos 10 años que tiene mi hija Salomé. Tengo el corazón a mil, ¿no? He descubierto que no hay una única forma de amar, cuidar, proteger y criar a nuestros hijos. Pero por eso tengo una invitada muy especial que se caracteriza por liderar el mensaje a nosotras como mujeres, como madres, de una forma real. Por eso está conmigo María Alejandra Prada, administradora de negocios internacionales, CEO de Matrioska, y yo había dicho de una empresa de marketing, pero empezando estábamos retroalimentando, tiene un nombre que ella misma lo va a decir, me dijo, no, yo no hago eso, tú lo dices. Bienvenida, primero dinos cómo es que se llama la empresa de marketing. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, por abrir este espacio, por impulsarme a hablar de pronto de esos temas que a veces, sobre todo cuando somos figura pública, nos da un poco de miedo hablar. Aunque yo nunca he tenido filtros en mis redes sociales, sí he tenido un poco de prudencia al tocar algunos temas, pues por razones. Yo me llamo María Alejandra Prada, tengo 30 años, soy mamá de 2 bebés y tengo una empresa que se llama UGC Management. UGC. Nosotros lo que hacemos es todo el tema de representación de influencers y UGC Marketing, que es crear contenido orgánico para las empresas. Cosas que pronto las agencias de marketing no pueden hacer. Y tengo una línea de ropa. Matrioska. Matrioska. O sea, como diríamos acá los santanderianos, toda una berraca, o sea, literal. Gracias por estar aquí, aceptar. Yo sé que no es fácil, como tú lo dices, y de eso se trata este espacio, de conocer ese lado oscuro que todos tenemos y que siempre tenemos miedo a hablarlo, así sea con nuestra pareja, porque a veces hacer cierto tipo de comentarios de algo que sentimos, decimos, yo creo que no estaría prudente hablarlo, ¿sí? Leía sobre una socióloga que dijo algo que me parece muy importante y a veces estamos metidas, sumergidas como mujeres en una sociedad trampa, ¿sí? ¿Y qué es esa sociedad trampa? Que muchas veces no podemos expresarnos y solamente en algún momento de nuestro papel nos sentimos que solamente funcionamos como madres y somos más que eso. ¿Cómo es ese momento? Tú decides ser madre, ¿fue planeado, fue sorpresivo para ti? Bueno, yo siempre veo estos podcasts en internet. Yo decía, Dios, tanto por decir y sé que muchas de las cosas que podría decir la gente se sentiría muy identificada y lo compartiría mucho. Y bueno, aquí estoy sentada hablando del tema. ¿Y cómo empezó? Bueno, mi vida empezó muy rápido. Sí, la vida, las situaciones, las cosas me pusieron en un ritmo de vida muy rápido para mi edad. Entonces, por situaciones de mi familia, por ser madre es muy buena madre, ¿no? Yo estoy hablando acá y tengo en la mente que el madre televisor, mis hijas lo tienen a todo volumen. Y sí, están hablando muy duro allá y todo. ¿De qué van a escuchar? Entonces, esa es la capacidad que nosotras desarrollamos, ¿no? Esa es la carga mental de la que nadie habla. Como que yo te ayudo en las cosas de la casa, en este momento yo no estoy ejecutando las labores de madre, pero mi carga mental está totalmente como si estuviera ya diciéndoles, vale, volumen el televisor. Pero bueno, volviendo al tema, otra vez, gracias al Señor, tengo la capacidad de coger el hilo así. Entonces, como les decía, mi vida arrancó muy rápido.
me tocó organizarme muy joven, por razones en mi hogar, en mi familia, me fui muy rápido de mi casa y mi esposo, en este caso mi novio, fue mi refugio, ¿sí? Fue como ese lugar seguro en el que yo podía encontrar una familia, en el que yo podía encontrar una vida tranquila. Él es muy sereno, muy tranquilo, entonces yo decía, eso es lo que mi alma Necesita loca, en este momento. necesita en ese momento. Y es muy chistoso porque casualmente todas las personas que Dios ha puesto a mi alrededor son muy tranquilas. O sea, Dios lo ha hecho como mágico. Perfecto. Porque ha puesto personas a mi alrededor muy serenas, pacientes. Y yo digo como, ¿cómo hace? Pero entonces esas personas en tu vida han sido mágicas, o sea, Sí, como entonces cuando yo conozco a Mao, cuando entra un novio, yo dije, esto es como, yo necesito organizar mi vida ya, vi como la posibilidad de poder tener una familia, de cambiar la percepción de matrimonio que yo tenía, porque no tenía una buena percepción de matrimonio, de hogares, de hijos, o sea, eso no estaba en mi mente. Entonces, fui muy acelerada y siento que sentía la necesidad de vivir una vida de adulta, en ese momento tenía 17 años, de vivir una vida de 30, de la edad que tengo. Entonces yo pensaba, yo lo conocí, dije, ya me voy a casar, voy a tener hijos, voy a hacer esto, o sea, ya, era mi afán y no quería, y a mí todo el mundo me decía, hasta mi mamá, mi familia, hay que vivir los procesos, María, después vas a crecer y vas a querer hacer todo lo que no hiciste. Y yo pensaba que eso era mentira. Pero Dios es tan perfecto y todo pasa, y otra cosa que he aprendido es que todo es perfecto y mi esposo me pone nerviosa. Mamá, vale. ay, a mí me pasa igual, a mí me pasa igual. Pucha. Todo es perfecto y necesario. Todo lo que nos pasa en la vida es perfecto y necesario para nuestro proceso de evolución. Y sabes que en ese momento diste con un buen compañero, ¿no? Porque pudiste tener la historia de querer estar como vivir eso con alguien, pero que no hubiese sido la persona correcta. Ahí voy. O sea, yo siento que también son patrones que uno no puede repetir, ¿sí? Entonces, como que yo sí fui muy específica en eso y Dios también obviamente me bendijo con ese compañero de esa etapa de mi vida y era poder entender qué pasó. Lo que pasó fue que cuando yo lo conocí, o sea, uno va madurando muchísimo. Y yo no sé si el tema también aquí es matrimonio, pero uno va madurando muchísimo en diferentes Tiene etapas. mucho que ver. Y en ese momento que yo lo conocí, yo quería acaparar todo. O sea, yo lo vi a él como mi mundo, ¿sí? Y nos pasa también con los hijos. Sí. Nos volvemos tan extremistas que ese extremo, cuando se está viviendo, es maravilloso, porque está el éxtasis del amor y quiero estar contigo todo el tiempo. Y te Eso se necesito. transforma con los años. Claro, y te necesito y tienes que estar acá. Y era súper tóxica y era o sea, era súper apegada emocionalmente a lo que en ese momento tenía. Y yo creo que ese fue... Pero también como por toda la carga Sí, que claro, traías, porque ¿no? eso era como, o sea, porque yo lo veía como mi lugar seguro. Entonces yo decía, él es mi lugar seguro, mi novia es mi lugar seguro, tengo que casarme, tengo que tener hijos, tengo que ser ya. Tengo que tener una empresa, tengo que ser independiente, yo me tengo que ir de la casa ya, ¿sí? Entonces todo empezó muy rápido. Si tú me preguntas que si yo planeé ser mamá, de pronto en el fondo de mi corazón sí, pero cuando ya nos ennoviamos, cuando ya éramos novios, eso fue una lucha, porque casi que me tocó pedirle matrimonio a mí porque él iba a su ritmo. Él iba a su ritmo. Él iba con calma, Sí, con él calma. iba con calma, pero yo quería ya. Entonces yo, no, pero ¿por qué no te has casado conmigo si ya compramos apartamento? ¿Por qué no te has casado conmigo? Y él, tal vez no era el momento, pero yo lo hice así, nos casamos. Ok. Cuando nos casamos nosotros hablábamos de hijos, porque claro, uno se casa y lo primero que nota la gente es, ¿y los hijos? La Oh, presión, ¿no? La presión de presión. que cuándo va a pasar. Aparte que nosotros nos casamos llevando 7 años de novios. Entonces, la presión también era sobre mí como que, oye, si tú trabajas, eres independiente, ya no vives con tus papás, ¿por qué no te has casado? ¿Sabes qué pasa también en la relación? Que el entorno también empieza a juzgar la relación y hacerte sentir que quizás la persona que está al lado tuyo no te quiere de verdad porque no te ha propuesto que se case. No, y en aquí, muchas y ocasiones. aquí viene algo para los cortos, o sea, yo ya no creo en el matrimonio, ¿sí? Yo creo en mi matrimonio, pero yo no creo que el amor necesite un título firmado para yo garantizar que amo a esa persona. Por eso yo tampoco me he casado. O Sí, sea, entonces- somos Sí, de la claro, guerra. yo ya estoy casada, ¿no? Ay, qué bueno. Yo ya firmé la vaina de como 7 años. No, pero a lo que voy es, ahorita, o sea, no, es que mi María Alejandra de ahora, por eso les digo que es tema que yo nunca he hablado. Yo nunca en mis redes sociales he dicho que yo no creo en el matrimonio porque van a decir, ¡ay, se separó, se la cachonearon! No. Yo ya siento que el amor tiene que ser tan libre que tú decidas a tu pareja todos los días. Sí. Pero claro, me retrocedo 10 años atrás, donde nosotros estamos presionadas por un patriarcado, por una sociedad. Los hombres también están como que tengo que firmar algo para yo garantizar que amo a esa Claro, mujer. claro, Tengo que hacer un elaborado. hijo para yo garantizar que sí nos amamos. Claro. ¿sí? Entonces, yo también choco mucho porque yo le digo a la gente,
me dice, o sea, cuando yo le pregunto a la gente que conozco, le digo, ¿tú tienes hijos? Me dice, no, no los tenga. Y todo el mundo me mira mal. Digo, no sea tan, o sea, ¿por qué dices eso? Yo le digo, porque ¿para qué lo voy a tener? Pero no es que yo no me sienta orgullosa, las adoro. O sea, ser mamá ha sido el mejor rol que yo he desarrollado, me ha sacado a mi zona de confort. Pero si una persona tiene la oportunidad de decidir, que tenga los hijos por decisión, no por imposición. Entonces, en el proceso, todo el mundo nos preguntaba y nosotros decíamos, ¿vamos a tener hijos? Ustedes se sentaban a hablarlo. Y decíamos, vamos a tener hijos. Y Mao y yo decíamos, no, por ahora no. Para ti, entonces, fue sorpresivo la decisión de cuando te enteras que estoy embarazada. Pero ¿cómo asumes ese reto en ese momento de tu vida? Bueno, nosotros no estábamos listos para ser papás. Yo no estaba lista para ser mamá. No estaba lista para ser mamá. Pero cuando me entero que estoy embarazada, Mariana, eso va a sonar muy cliché, muy romántico, pero sí fue así. Yo les puedo hablar desde dos versiones de la maternidad totalmente diferentes. Y cuando nace Mariana, yo me convertí en una leona por completo. O sea, yo como que recibí la unción, así, todo el fuego, el sol. Pero realmente recibí todo eso y... Entonces, con mi primera hija, con Marianita, yo sentí que me podía comer el mundo entero, que yo era capaz sola. Pero cuando me entero que estoy embarazada, cuando empieza a pasar todo, yo nací para ser mamá. Yo nací para tener a esta niña, o sea, y es muy chistoso porque a veces la gente cree que yo soy más apegada a la chiquita, pero mi relación de embarazo y de todo fue más intenso con la mayor. Porque fue como que yo recibí ese mensaje, yo dije, yo soy capaz con la maternidad y me sentí como en Animal Planet. O sea, me sentí como una leona con sus cachorros, me sentí como una gorila con su miquito, así como lo veo uno en los videos. Yo dije, si los animales pueden, yo puedo crear. Yo no estaba preocupada, ¿será que voy a lactar? ¿Será que...? Nunca tuve miedo, o sea... Porque normalmente uno es mamá y Claro, pero es que todo lo que les voy a contar que es muy chistoso, que cuando tuve la segunda me pasó de todo como si fuera primeriza. Pero con la primera no. Pues digo, fue perfecto ese momento porque fue como que el momento en que todos los planetas se alinearon y yo tenía que ser mamá en ese 2018. Anteriormente tú contabas que al salir de la casa, o sea, que necesitabas un lugar seguro, en ese momento conectabas eso que sentías de manera positiva a eso que tú viviste en el pasado. O sea, yo creo que fue que cuando yo me di cuenta que tenía a mi hija, tenía a mi esposo, tenía mi hogar, yo como que me sentí en la cima. O sea, como que dije, la logré. O sea, lo que todo el mundo pensaba que yo no podía hacer. Sí, como que lo que todo el mundo pensaba que yo no podía hacer, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo súper bien. Entonces sí fue como ese máximo, ¿cómo se llamaría eso? Como un éxtasis de éxito, ¿sí? Y el éxito es relativo para cada persona. Para mí, en esa versión de María Alejandra, fue la versión más exitosa de mí como mamá. Cuando tengo a Mariana, nace Mariana, los primeros meses. Eso sí, yo parecía una loca porque yo sin filtros nunca me enfoqué tanto en la maternidad. Me sentía viviendo, me sentí tan súper poderosa de mi hija, de criarla, de criar con mi esposo, porque criamos los tres solos, literal solos, que me olvidé por completo de mí. Entonces esa Wonder Woman fue súper Wonder Woman no tanto, fue como súper Wonder Woman, ¿sí? Yo teta 100%, nosotros BLW, una niña que come sola, una niña que habló súper rápido, una niña súper dotada, porque los que conocen a Marianita saben que Marianita es una niña así, porque es el reflejo de toda esa inyección de energía que nosotros le dimos esos primeros 12 meses de vida. 10 de 10, no hubo una mamá mejor que yo en ese primer año de vida para mí, ¿no? Pero como mujer, no. Sí. Okay. Yo me enfoqué a mi hogar, a mi hija. Pero tú no sentías en el No, o sea, no, porque eso es como el que está metiendo droga, o sea, no sabe que se está acabando, y no sabe que se está destruyendo una parte de sus neuronas, porque otra parte del cerebro está totalmente satisfecho. La maternidad para mí fue tan extrema que yo me sentía en una dosis de adrenalina, de dopamina, de serotonina, de todas las dinas, pero había un subconsciente que era esa mujer que estaba cada vez más. Y en algún momento se iba a reventar. Y eso reventó fue cuando ya... Eso reventó cuando Mariana tiene 1 año. Y nos empezó a ir mucho mejor económicamente. Porque claro, estábamos como renaciendo de una situación económica. Y nos empezó a ir mucho mejor económicamente. Y yo siento que ya puedo pagar o buscar ayuda. Cuando yo siento que mi trabajo me está necesitando un poco más que mis hijas. Cuando yo siento que me distraes. Hey. Tú me distraes, mucho. Lo voy a ver también. No, corte. Retomo.
Entonces, en el momento en el que yo empecé a sentir que un área de mi vida me necesitaba más que mis hijas, porque ya Marenita tenía 1 año, ya empezó a caminar, ya era un poco más independiente, entonces ya empecé a analizar que era un ser humano diferente a mí, porque la angustia de separación que le dan los bebés a los 9 meses, la tenía la mamá, ¿sí? Entonces pensaba que era una siamesa mía, pero ya al año que empecé a darme cuenta que era un ser humano independiente de mí y que mi trabajo me necesitaba un poco más. Entonces ya con Mao fue una locura porque en ese momento trabajábamos en todo el negocio de multinivel y la gente vernos a nosotros con la niña viajando, o sea, fue el éxtasis del negocio, todo el mundo quería trabajar con nosotros, todo el mundo quería comprarnos, todo el mundo quería saber cómo podíamos trabajar con una niña. Nadie nunca en el negocio había trabajado con niños de la manera en la que nosotros lo habíamos hecho. Entonces empecé a tener éxito laboral. O sea, entonces primero era éxito en la maternidad, en el hogar, en estar dedicada a mi casa. Yo estoy segura que si en ese momento no se me hubiese presentado la oportunidad laboral y tal vez Mao se hubiese dedicado a otra cosa y dependiéramos económicamente 100% de eso, yo me hubiese quedado con mamá de casa. Pero entonces en ese momento yo mezclé la maternidad con el negocio que tenía y empecé a ver cómo la balanza económica sube, cómo el éxito laboral sube, cómo el éxito en redes, porque aparte me volví súper viral por todo el tema de la niña, si todo el mundo quería saber cómo criamos. Entonces hubo una parte de mí, yo soy muy filosófica, ¿no? Todo lo analizo, que empezó a llamarme más. Entonces cuando me empieza a llamar otra parte, o sea, cuando empezó a sonar aquí es como Riley, ¿no? Entonces un hemisferio del cerebro empezó a decir, oye, es que tú también tienes un trabajo. Es que tú te tienes que ver más presentable para tu trabajo. Es que tú vas a dar una conferencia entre 500 personas, no puedes estar todo el tiempo con la cabeza llena de leche. Sí, tienes que empezar a entender que tienes que posicionarte con otro estatus. Entonces, Ya como que no solamente tienes que ser madre, sí, mucho más que necesitaba madre, y te puedes preocupar. necesitaba hacer algo más que madres y yo quería tener éxito en mi trabajo. Entonces empecé a sentir que necesitaba soltar un poquito. Y gracias a mis amigas en ese momento, porque ellas me ayudaron a abrir los ojos, a hacerme poner, o sea, tú estás muy contenta, te sientes lo máximo, marica, pero vas a reventar. Y yo no creía, que mis amigas me decían, o sea, tu maternidad es la chimba. O sea, como tú crías, no cría a nadie, pero te vas a tutear. Yo empecé a sentir, y dije, bueno, antes de que me pase, o sea, antes de que llegue el colapso, yo voy a buscar ayuda. Entonces llega Paulita a mi vida, que es el regalo más grande. Yo digo, puede ir todo el mundo de esta casa, pero menos nadie. Sí. Y yo empecé a sentir un poquito de ayuda en lo que es la maternidad. Nosotros le contamos a las amigas porque nos en el parte matrimonial duramos como 1 año y medio sin salir a comer los dos. Bastante que Sí, eso hace... pero mira que en ese momento los dos estábamos... Ni siquiera se dieron cuenta. Ni siquiera nos dimos cuenta porque los dos estábamos en el mismo mood. Y eso es algo súper importante en el matrimonio. Porque nosotros no tuvimos crisis en ese momento, de pronto las crisis fueron después. En ese momento nosotros no tuvimos crisis porque los dos estábamos obsesionados. Y el éxito total. Sí, los dos en ese momento estábamos obsesionados con la paternidad y él igual. O sea, él se colgaba a su bebé y él todavía. Sí. Entonces, ahorita el borolo es que yo desperté y todavía está gozando del al 100. O sea, él me cambia por otra cosa. Para él no hay otra cosa que ser papá. Y está bien. Sí, él está entiende. bien. Pero para mí ya hay más cosas. Pero eso trae como... Claro, eso trae un mierdero. Eso trae un colapso cuando en el matrimonio siempre los dos han estado conectados con el mismo propósito, de un momento a otro el otro despierta. Y en ese momento cuando Marianita tiene un área, yo empecé a buscar ayuda, me empecé a sentir un poquito más equilibrada, pude tener más tiempo para trabajar, porque no era lo mismo trabajar todo el tiempo con una niña al lado que poder estar nosotras dos aquí tranquilas hablando. Todas mis entrevistas y cosas eran con una niña corriendo por todas partes. Justo en ese momento donde yo empecé a sentir que ya iba a sacar la cabeza, que ya iba a empezar como a florecer como mujer, ¡pum! Me embarazo otra vez. Y ahí, el colapso. Y ahí es donde pasamos del lado blanco al lado negro de ser mamá. Cuando quedo embarazada de mi segunda hija, en el momento en el que yo no lo pensaba, pandemia. Yo parí en pandemia, en cuarentena. Difícil. En cuarentena y aunque... Pero cuéntame, ¿cómo sientes el embarazo? O sea, todos no, fue traumático. Cuando tú estabas, ¿qué sentías? Me empecé a sentir mal de cansada, ¿no? Entonces me hice una prueba. Cuando me enteré que era positivo, llamé a una amiga que se volvió como mi mejor amiga en la maternidad, que ya vivía en Estados Unidos, y la llamé desesperada. A mí se me pasó por la mente no tener a mi hija. Yo decía, es que yo no quiero tener hijos más. Y le dije, Clau, ayúdame a no tenerla, porque yo no quiero. Y son cosas de las que a veces las mamás no hablan, pero muchas mujeres en algún momento pensamos en no tener los hijos. Porque yo decía, mi momento de libertad, mi momento... O sea, estoy en el mejor momento ya tengo ayuda, Marianita ya más independiente, estamos súper bien, en mi trabajo me necesitan al 100. ¿Otra vez? Como que no lo quiero hacer, ¿no? O sea, ya no vi eso como... O sea, es como que el que corre una maratón
y la corre. ¿Pero tiene que volver a empezar? No. O sea, yo me siento feliz corriendo la maratón, me dieron Pero la ya medalla, terminé acá. pero Ya no te sentías con esa misma energía, No. sino ya fue... Yo no asimilé que estaba embarazada. Incluso, yo no asimilé que estaba embarazada incluso cuando la niña nació. Cuando Mariana iba a nació, preguntar. cuando la mayor nació, yo no dejaba que nadie le cambiara un pañal ni que la alzara. Nadie. Pero cuando Miranda nació, hola, mis hijas nunca vean este video, me decían, me va a decir, tengo trauma psicológico por un podcast de mi mamá. Ahora, cuando yo tenía 3 años, en los primeros 4 días, Mao le cambió los pañales. Mao todavía estaba en el mood. Entonces Mao no vivió esa... Él estaba ese feliz. cambio, Él estaba en su éxtasis de criar. Él no podía creer que iba a tener otra. O sea, era como, ¿tienes droga? Tenga, le inyecto más trin. Entonces fue como, ¡wow! Sin más. En cambio, yo ya estaba buenizando. Entonces, otra vez volver a tomar. Es como cuando tú te emborrachas y el otro día te demuestran una cerveza. ¡Ah! Sí, no me guayabo, no quiero. Algo súper loco que me pasó, que muestra tanto el blanco y el negro en la maternidad, es que cuando yo me fui para la clínica a parir, a tener a la cesárea, la cirugía de Miranda, la segunda, yo daba teta. O sea, yo amamantaba a la niña grande, que tenía en ese momento 1 año y medio. Yo me fui para la clínica dándole la última toma de teta a Mariana a las 11 de la noche. A las 7 de la mañana tenía una bebé nueva pegada a mi teta y yo no sabía cómo darle teta. Literal, y yo cogía la teta y yo decía, pero ¿cómo se le da teta a un bebé? Y la gente no entiende eso, de pronto tú como psicóloga lo puedes explicar mejor, pero yo no entendía cómo, si acababa hace 6 horas de darle teta a una niña a la que venía 1 año y medio dándole teta sin parar, me entregan un bebé nuevo y yo era, o sea, yo la cogía Estabas así. bloqueada completamente. Claro, y la doctora me decía, María, en ángulos, y yo, no puedo, o sea, no soy capaz. No querías. Tuve la niña y al otro día fui la única mujer en parir en esa clínica, era el único bebé, porque fue en cuarentena. Y al otro día a las 9 de la mañana le he llamado, sáquenme de aquí, necesito llegar a la casa. Me dio una ansiedad por la grande, porque sentí que la grande me necesitaba. Yo diciendo, uy, la teta y Mariana, ¿y quién la cuida? Porque tenía ese sentimiento de que nadie podía cuidarla mejor que yo. Entonces ahí empezó como una montaña rusa de emociones que yo no viví con mi primera hija, que generalmente sí le pasa a muchas mamás primerizas. O sea, la naturaleza es súper sabia. En el primero yo fui la mamá que crió con toda la gorila, la leona, y en la segunda fue la perrita que come los cachorritos, porque tiene hambre. ¿Y te sientes culpable en ese proceso? O sea, llegas a un Ya punto no. de decir como me sentía en ese momento, ¿no? Claro, Ahora no, sino en ese momento. ya gracias a terapia, a Dios y a todo, yo ya sané muchas cosas de mi maternidad. Puedo decir que estoy haciendo este podcast porque me siento sana y porque me siento tranquila y lo hago tranquila, sin llorar, sin preocuparme. Pero antes yo ponía TV, sí me desbordaba, sí me sentía muy mal, yo lloraba todos los días. Yo le decía, mamá, soy la peor mamá del mundo, yo porque, o sea, todos los días, por eso desencadenan esa depresión, porque todo el tiempo, y quieres que te cuente algo muy chistoso, todo ese vacío y todo eso lo enfoqué en el trabajo. Y abril del 2020 fue el mes que más facturé económicamente. Porque toda mi energía y toda como mi tristeza se canalizó para allá. Calcúlale, mira qué pasa con el área, porque eso es como las áreas del cerebro. Entonces está el área de la maternidad 100%, el área de la maternidad terrible que se empezó a desboronar, ¿cierto? Está el área financiera que estábamos súper bien en ese momento, pero el área del ser cada vez estaba más allá lejos. Porque entonces No querías. No, con la segunda niña lo terminé de opacar porque me enfoqué fue a trabajar. Entonces yo salía en redes, súper exitosa en redes, porque estaba mostrando la realidad de una mamá. Y la realidad de una mamá es que yo no pensaba en mí. Entonces subía de peso, enferma, con plata en la cuenta, eso sí, viajando, eso sí, con todos los títulos y los reconocimientos que pudiera tener, sí, pero mi ser Estaba apagado. O sea, yo les llamaba, me siento tan terrible que ustedes están mejor sin mí. Era mi pensamiento constante. Entonces eso prendió alarmas. Claro, porque como que tú estás, y era así, todo el tiempo eran pensamientos como que no soy suficiente, pero me estaba yendo súper bien, pero, o sea, fue una mierda, literal. Pi, le ponen ahí. Pi. En ese momento donde no estabas bien, ¿crees que se vuelve un peso extra tener que estar en las redes, que a pesar que tú dabas alertas o decías como no todos los días deben ser buenos, donde tú reflejabas o hablabas eso poco, pues hay gente que podía coger como hay gente que seguía y sin darse cuenta, llegaste a sentir que eso te colapsaba y como que no, o sea, yo ya no puedo estar más aquí, tengo que reorganizarme, o sea, ¿sentías que las redes fueron un peso extra en ese momento en tu vida? Yo soy una persona con muchísima energía, como un sol, me declaro yo. Sí, tanto que si se acerca mucho me queman. No, pero tengo tanta energía, o sea, tengo tanta energía que la gente quiere
absorber eso, ¿sí? Sea en redes, o sea, la gente, y no está mal, la gente se siente atraída por tener una conversación conmigo porque sienten como que se recargan, como que me bronceé, ¿sí? O sea, sienten esa sensación. Eso es un don que Dios me dio a mí porque tengo mucha energía, pero a veces no tenía la capacidad de regular qué tanta energía yo entregaba en un área de mi vida. Entonces, a pesar de que yo en las redes sociales siempre fui muy transparente y mostraba los días buenos, los días malos de la maternidad, mostraba y decía, hoy me siento una mierda, hoy esto es lo peor, o estoy feliz, la gente que me sigue ahorita me ama por eso. Porque dice, es que ella es muy real, es que ella es muy genuina, porque yo nunca yo nunca esperé estar perfecta para salir a hablar de algo. O sea, como tocara lo decía, ¿sí? Obviamente en el fondo no decía todo lo que me estaba pasando, lo que te decía ahorita. Yo no me levantaba y decía, me quiero suicidar, quiero acabar con mi vida, no soy suficiente para mi familia, me quiero desaparecer. Pues eso nunca lo decía en mis redes sociales. Pero lo podías estar sintiendo. Lo sentí mucho en ese momento. Estoy diciéndoles mayo del 2021, 2023, mayo del 2021, hace 2 años. Y llegué a un colapso tanto que como no podía acabar con mi vida porque había tanta responsabilidad y todavía no había aprendido a delegar, yo creo que si en ese momento yo hubiese tenido la capacidad que tengo ahorita de delegar, hubiera acabado con mi vida. Porque no me hubiera preocupado qué hubiera pasado con mi familia. Pero en el momento no. Entonces yo decía, si no estoy, va a ser el acabose. Entonces, como no era capaz de acabar con mi vida física en este plano terrenal, apagué mis redes sociales. Y cerré todas mis redes sociales. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses. Y de pronto para alguien va a decir que estúpida, o sea, eso es muy bobo. Pero yo que era una figura pública, que vivía de redes, que era mi sustento, mi trabajo. Y es una cosa y es un... ¿Qué pasa cuando apagas en Pues es como un patrón de abandono que ya estoy cortando en mi vida. Porque uno tiene que enfrentar las cosas. O sea, la vida no es como las redes sociales que yo puedo cerrar mi Instagram y se acabó. Yo no puedo pegar un tiro y se acabó. O sea, ese patrón de pensamiento tiene que cambiar. Y yo no lo entendía. ¿Qué te lleva a identificar que eso es un patrón de abandono? ¿Por qué lo expresas y estás segura de, o sea, dices, eso fue? O sea, ¿en qué momento de tu vida identificas eso? Cuando nos pasan cosas en la vida siempre hay un culpable. Siempre buscamos un factor externo para todas las cosas que pasan, sean buenas o sean malas. Me pasó algo bueno, fue porque esa persona hizo. Me pasó algo malo, fue porque esa persona lo hizo. Pero cuando nosotros realmente tenemos un despertar de conciencia y entendemos que la razón de las cosas que nos pasan, buenas o malas, está en nosotros, buscamos terapia, buscamos ayuda. Entonces yo obviamente recurrí a terapia psicológica, obviamente Dios está en mi corazón, pero nosotros no podemos olvidar la parte profesional, la parte del cerebro, porque el espíritu está bien, pero la cabeza necesita ser atendida. Entonces cuando yo en terapia, indagando sobre mí, porque yo no llegué a terapia como, oye, mi esposo, oye, mis hijas, no, yo necesito ayuda, yo necesito que me digan qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que tiene el carro dañado, ¿sí? Porque a veces el carro se daña y no, es porque le está dando patas, porque no sabe manejar, no, es que el carro tiene un daño, hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo bien, no echarle agua y se daña. Entonces recurro a tomar terapia y es donde yo analizo que sí, hay un patrón de abandono creado desde mi niñez que siempre me hace que cuando a mí algo no me gusta simplemente, chao. Y eso me ayudó a entender más el cliché de que las cosas se luchan, de que las cosas es un esfuerzo, de que tú no te aguantas nada. Porque tampoco se trata de uno aguantar lo que uno no se siente bien. O sea, si uno no está bien, tampoco uno no puede estar toda la vida sometido y viviendo algo solo por complacer. No, dejarlo atrás. Pero sí de luchar. Una amiga me decía una frase muy sabia y se lo regalo sobre todo para la parte del matrimonio. Nunca desistas de algo hasta que tú no sientas que diste todo lo que podías de ti 200%. para no perderlo. Entonces, sea un trabajo, sea un matrimonio. Yo puedo estar muy cansada y sentir que no es mi lugar y que chao, todos se van. Pero yo tengo que ser consciente de que yo no puedo abandonar algo hasta que yo realmente haya agotado todas las estancias para salvar. Y sabes que fue muy lindo porque tú tomas esa decisión y tomas conciencia de decir, necesito ayuda, necesito replantearme y tener el apoyo de un profesional de la salud mental, es el mejor camino. Y alguien que se identifique, eso es otra cosa, ¿no? Ah, sí, tú no te alguien como sientes tú, así, toda linda. Mentira. No. Uno tiene que buscar un profesional que vaya acorde a uno. Yo necesitaba a alguien que entendiera el mundo de las redes, porque me mandaban muchos psicólogos, pero eran señores que nunca han con un celular, entonces yo vengo aquí a hablarles de Instagram, no me van a entender. Que ojalá sean mamás, para mí era súper importante que de verdad, al menos fuera mamá para que me entendiera. De pronto habrán psicólogos que dicen, ay, pero yo no soy mamá, entonces no puedo tratar a mamá. No, sí, pero yo, María Alejandra Prada... Tú tenías claro qué perfil de psicóloga o psicólogo querías que te acompañara a transitar en esa búsqueda de lo que tú estabas sintiendo y eso estaba bien. Y es muy chistoso porque uno siente que no le dicen nada, pero en realidad le dicen todo. Yo en terapia ya hice 3 cosas y yo, eso era. Porque es que a veces son cosas que hasta uno mismo sabe. Eso es como cuando yo te muestro una foto que tú no te acuerdas de ese momento, pero yo te la muestro y tú dices,
ok, sí, recuerdo, estaba, pero tú anteriormente no te acordabas de esa situación. Entonces, ese mensaje también me parece muy bonito y es buscar siempre ayuda profesional. Siempre. Y que tengas fuerzas en todo. De lactancia, de porteo, de crianza, exacto, de todo y no de la cabeza. Exactamente. Y en ese proceso que llevas de sanación y entro a este laberinto, no sé si podamos abrirlo brevemente, haces también un proceso de sanación con esos lazos familiares, con mamá, papá, hermanos, porque recuerdo al principio que me dices, yo me fui de la casa, quería salir corriendo y encontré en Mao un lugar seguro. Esa situación de querer salir corriendo de mi espacio donde fui criado, criada, habla mucho y hay ciertas situaciones que tú tuviste que resolver. Las cosas malas llegan a nuestra vida para ser maestros, para que aprendamos. Es positivo. Sí, todo es perfecto y necesario para nuestro proceso. Toda la tormenta que llega O en sea, nuestra vida. todo lo que tú es dices, digamos, necesario. yo ahora veo todo lo que pasó con mi familia, ahora me llevo súper bien con mis papás, con mis hermanas, estamos en un perfecto equilibrio entre obviamente a veces pelear y a veces estar bien. Normal. Pero estamos bien, estoy bien con mi esposo, con mis hijas o mi casa, en el trabajo. Entonces siento que aprendí a moverme en las aguas, como un marino, como un pirata, ¿sí? Aprender a pilotear el barco, aun cuando hayan tormentas, ser capaz de manejarlo. Y eso es algo muy importante y esa retroalimentación que haces, hay un mensaje claro y es que nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, no tenemos que decir que todas están bien para nosotros como resultado de estar bien. Y eso es un proceso que nos cuesta entender. O sea, hay algo que debe retumbar en mi vida y debe hacerme movilizar para poderme replantear y para poder yo crecer como persona, como humano, como pareja, como madre. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo evolucionas como Y madre? es que la única manera de Entonces, evolucionar en la vida es transformándose. total. Pero para eso hay que vivir una tormenta. Entonces, el mensaje que das me parece maravilloso porque en la vida buscamos un equilibrio que es muy complicado de tener, pero a pesar de, he aprendido a sortear cada espacio o cada área de mi vida y a pesar de que una no está como yo quisiera o idealizo que sea, estoy en el mejor momento de mi vida y me siento tranquila. Me siento tranquila y me siento libre. Es lo más importante. Libre de tomar decisiones, libre de accionar. No estoy pensando en qué va a pensar la gente de mí porque hago esto, o qué van a pensar mis hijas, o qué va a pensar mi esposo, o qué va a pensar mi familia, ¿no? Yo me siento bien y Yo me siento bien, estoy tranquila, no estoy dañando a nadie, porque tampoco se trata de pasar por encima de nadie, acuerdo. pero estoy siendo yo. Y yo creo que cuando nosotros logramos encontrar no ese equilibrio, sino ese centro, todo fluye. Así es, gracias.